Bien, buenas tardes, bienvenidos a una edición más de La Palabra de los Cóndores, una iniciativa del Grupo de Estudios sobre Ética y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en esta nuestra sexta temporada. En esta ocasión nos acompaña el escritor Walter Lingán. Walter Lingán nació en San Miguel de Payaqués, en Cajamarca, al norte del Perú. Después de estudiar en su tierra, vivió en Lima, donde participó en publicaciones periodísticas vecinales en Coyique y Comas, distrito de Lima donde vivió su juventud. Luego viajó a estudiar medicina a Colonia, en Alemania, donde ejerció su profesión. Actualmente reside en Viena, Austria. Ha publicado entre sus diversos libros El amor también es subversivo, un libro de poesía, la novela Por un puñadito de sal, El lado oscuro de Magdalena, Los tocadores de la Apocalipsis, La danza de la viuda negra, Oigo bajo tu piel el humo de la locomotora. Además, sus más recientes publicaciones, entre ellas se cuentan Un cuy entre alemanes, Coco Chiján, El libro andante del Marañón, Mi nombre es Paro Nacional y Mamá Angélica. Bienvenido, Walter. Si quieres compartir algunas primeras palabras con nosotros. Agradecerles por la invitación, espero serles útil en la conversación que tengamos ahora. Definitivamente, Walter. Por ello quiero comenzar con una pregunta que siempre hacemos a los escritores, pero que es importante, y que es con cómo surge, ¿no? y cuándo surge tu necesidad de escribir. A veces yo creo que el hecho de leer me llevó a escribir, por inercia, digamos, podemos decirlo así. Yo leía mucho de los 11, 12 años, como no tenía mucho dinero, entonces no podía comprar libros, pero la Biblioteca Nacional, que está en la Avenida Bancay, se convirtió casi como mi segunda casa cuando llegué a Lima. Y entonces leí ahí sin ninguna traba, leía todos los libros que encontraba, que me parecían interesantes. Luego, no sé cómo llegó a mi casa dos ediciones que se llamaron una antología de la poesía amorosa de Godard. Entonces, yo lo que hacía es, después de leer, leía, lo que hacía es los poemas los los escribía en prosa. Y a veces se los pasaba a mis amigos del colegio. Y ellos creían que eran historias o cuentos que lo que yo mismo lo escribía y se lo pasaba a ellos. Y así fue como que, digamos, empecé a escribir. Eh, Primero plagiando y luego ya empecé a escribir mis propios textos. Incluso yo serví un poco de el cartero de mis compañeros que estaban enamorados de las chicas, ¿no? Entonces hacíamos cartas de amor, que yo las escribía, pero uno de ellos falló, entregó la carta con mi propia letra mía. Entonces la chica descubrió que no era su letra, entonces dijo no, que esa carta no la había hecho él. Entonces, claro, ahí se descubrió de que quien escribía las cartas era yo. Y así, poco a poco yo fui escribiendo, después seguí escribiendo, pero nunca tuve la pretensión de ser escritor o de publicar, por lo menos, no, nunca se me ocurrió. Recién cuando yo estaba en Europa y gané un concurso en Francia, es que me recomendaron a algunos editores aquí en Perú. Consulté a ellos, pero no llegamos a ningún acuerdo tampoco. Entonces se fue postergando esa idea de publicar. Pero yo seguía escribiendo, seguía constantemente, sin pausa prácticamente. Estudiaba, trabajaba y escribía todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero no puedo precisar exactamente qué día, en qué momento surge el hecho ya de querer escribir así compulsivamente. Ahora, por ejemplo, ¿no? En estos últimos tiempos solamente vivo, digamos, para leer y escribir. Entonces tú has comenzado a publicar a partir de ya tu residencia europea, ¿no? Y eso me lleva a una pregunta, porque tú has emigrado bastante joven, me parece, ¿no? A Europa a estudiar y ahí también comentas, has leído, te has informado. Y
¿Cuál es tu relación entonces? ¿Qué aporta, qué sientes que ha aportado tu experiencia europea, digamos, a tu escritura? Yo creo lo que ha hecho eh, o ha dado un aporte, digamos, a la forma de escribir, mi estilo de escribir, son varias cosas, ¿no? No solamente el hecho de estar en Europa, que he leído, claro, literatura europea, sobre todo alemana, eh, pero lo que para mí también ha sido una cosa importante es mi vida aquí en Lima, en el Perú, ha sido también importante. Yo escribo más que todo recordando lo que yo viví, lo que yo pasé, la experiencia que tuve aquí. Y sí, y también a algunos autores como, digamos, para mencionar a alguien, Arguedas o Reynoso, Gutiérrez y algunos otros autores, Vargas Llosa mismo, entonces, o Bryce Echenique, de todos ellos he aprendido algo, me han aportado a mí mismo, eh, podemos decir, el humor de la literatura peruana, por ejemplo, de Gregorio Martínez, por ejemplo, ¿no? Que es uno de mis autores favoritos en el sentido de que yo también trato de escribir con humor. Y yo creo que es esa combinación, mi experiencia peruana, mis lecturas con el Perú y también mi vida en Europa. Las lecturas también europeas de diversos autores, no solamente alemanes, sino también españoles o griegos o rusos, traducidos al español algunos leídos también en alemán. Eh, Todo ese conglomerado ha hecho de que yo tenga, digamos, quizás no un estilo propio, pero sí un estilo que condensa todas esas escuelas o estilos de escritura de autores ya conocidos, ¿no? Sí, justamente, aunque tu registro es mucho más abierto, ¿no? Veo que hay muchas búsquedas, se puede apreciar en tu, creo que es el más reciente libro de cuentos, ¿no? Medianoche en la Eternidad. Me parece que son relatos de anteriores libros que los has reunido, solamente con algunos libros, con algunos cuentos inéditos. La primera parte está ambientada en los Andes peruanos, me parece, ¿no? Y la segunda en Europa, ¿cierto? Y imagino también ello corresponde a lo que señalas, ¿no? La experiencia europea y sin haber dejado definitivamente la raigambre peruana, andina también imagino, ¿no? Por ello quería consultarte en función a estos distintos, diversos registros que tienes, lo oral amazónico, ¿no? Los sectores subalternos de repente en Cocochiján, lo oral de la ciudad, de la urbe, este lenguaje de la calle, si queremos un lenguaje achorado quizá probablemente, ¿no? En el caso de Paro Nacional, ¿cuál es la importancia que tú le das como autor, como narrador a la oralidad en tu escritura? Yo creo que todo origen de la literatura está en la oralidad, ¿no? Y yo trato de reivindicar también eso. Además, me interesa también hablar o resaltar un poco el movimiento popular, digamos, en el sentido estricto de la palabra. O sea, no como movimiento político, no me refiero como movimiento cultural. El hecho, por ejemplo, de la migración es una cosa que a mí me interesa mucho. No solamente la migración del campo a la ciudad, sino también del Perú hacia el extranjero. Eh, la migración en Europa me ha alimentado en muchos, o ha sido objeto una novela en Cuy entre alemanes, por ejemplo, o el primer libro de cuentos que publiqué en España, se llama Los tocadores de la Apocalipsis, que son cuentos de la migración, sobre todo basados en aquellos músicos del folclore que llegaron a Alemania o a Europa en general. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, tratar de reivindicar lo popular, el lenguaje, jugar con el lenguaje, con el humor. Eso es lo que más me llama la atención, lo que más me gusta, digamos, me siento más digamos, en mi salsa, como dice, ¿no? Porque he vivido en una barriada, entonces de ahí me he alimentado de ese lenguaje popular también, que no lo puedo olvidar a pesar de los años que estoy fuera. Eh, y la otra cosa es que me gusta más que, que haya, digamos, un lenguaje o jugar con lenguaje que se trata de olvidar. Y hay que entender también que ahorita, actualmente,
Hay una tendencia en toda Latinoamérica del lenguaje oral, el lenguaje de la juventud. Como los mexicanos tienen magníficas novelas, sobre todo escritas por jóvenes, que reivindican la oralidad, tanto mexicana, urbana o campesina. Incluso los migrantes que van de México a Estados Unidos, que también una mezcla del lenguaje del español con el inglés. Yo también en mis libros de cuentos, o alguna novela incluso, también utilizo las palabras alemanas en doble sentido que hay, ¿no? O sea, o las palabras que en el lenguaje cotidiano nosotros en Alemania le hemos españolizado, ¿no? Hay una palabra muy conocida, muy nuestra, ¿no? Anmelden, ¿no? Que es registrarse, pero nosotros no hablamos de decir, ya te registraste, no, decimos, ya te anmeldeaste en la universidad, ya te anmeldeaste en la ciudad, o sea, tu dirección, o sea, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Jugar también con ese tipo de lenguaje, ¿no? Sí, la oralidad, pues, yo he vivido tanto en el campo como en la selva, y la oralidad ha sido pues mi alimento fundamental. Mis padres, mis tíos, ellos contaban historias en las noches, los fines de semana, ¿no? Y ellos contaban con, con mucho humor y con un lenguaje muy especial, un lenguaje que ya casi los muchachos cuando venimos a la ciudad, a vivir a Lima, por ejemplo, tratamos de olvidarnos porque daba vergüenza hablar así. Entonces yo lo que trato es no reivindicar ese lenguaje que para mí fue especial en mi niñez, en mi adolescencia, en mi aprendizaje, digamos, del lenguaje, ¿no? Justamente lo que acabas de decir me lleva a la siguiente pregunta, que es justamente sobre el humor, ¿no? Que ilustras en muchos de tus textos, entre ellos un cuy entre alemanes. A diferencia de pronto de un discurso más formal, o más serio, digamos, más acartonado, ¿qué te permite el humor, ¿no? En tus textos? ¿Cómo lo usas? ¿Para qué lo usas? Eh, yo lo que a mí me interesa es un poco, digamos, burlarme, reírme de mí mismo como autor, reírme de mis personajes, burlarme de ellos y qué más que el lenguaje, ¿no? Yo utilizo el lenguaje para eso. Y además también un tanto burlarme, digamos, o en forma sarcástica, hablar sobre política, hablar sobre la sociedad, sobre los que nos explotan, sobre los que nos roban, sobre los corruptos, pero todo con humor, o sea, todo en son de burla, digámoslo así. Me parece más atinado, creo que el pueblo lo entiende mejor, ¿no? Si haces un lenguaje muy estándar, muy normal, digamos, no me parece tan bonito. Me gusta más el jugar, el burlarme a través de la palabra. Y justamente lo que acabas de decir me lleva a un punto que estaba acá también anotado y es consultarte sobre la dimensión política en tu obra, ¿no? Veo que es una constante que quizás sea más evidente, no es que eso antes aparezca, pero es más evidente en Paro Nacional, ¿no? Es una dimensión política sin que eso sea, pues, sin que eh, acapare todo, porque creo que lo hace dialogar muy bien con el juego, con el lenguaje, con el humor, de pronto, pero hay una fuerte carga política, en el sentido de agencial, ¿no? Una agencia. Entonces, la consulta es, ¿esta obra considera que es la que trabaja más abiertamente esta dimensión política en tu narrativa o es parte de un proceso que has ido trabajando? ¿Cómo ha sido ese proceso si es que ha venido esa última novela? Yo creo que el mismo hecho de que mi juventud haya participado activamente en la política me ha hecho ver también o escribir de otra manera, diferente a los demás. O sea, yo he dado prioridad a difundir un poco la literatura política, que mis textos sean políticos, sin llegar al panfleto, claro, ¿no? Sin tampoco llegar al extremo de hacer propaganda a un partido político. Muchas veces incluso yo siendo de izquierda me burlo de la izquierda, porque mm, en Europa nos hemos dado cuenta que aquí en el Perú pues,
yo como militante de izquierda, yo era una especie de peón para pintar paredes, pero a ellos no les interesaba que yo tenga una educación política. Y, y eso lo hemos visto en los partidos políticos. Y creo que actualmente esa despolitización en el movimiento juvenil es justamente parte de esa actitud que tuvieron los que dirigían los partidos políticos, que querían una juventud política, pero para asuntos subalternos, pero no para participar activamente en la discusión ideológica en el partido. Entonces, eso lo aprendí en Europa, recién me di cuenta de esas cosas que se estaban dando. Entonces, eso me ha hecho ver la cosa de otra forma. Entonces, para mí, la literatura tiene que ser política, desde mi punto de vista. No, eso no anula otras opciones, pero tampoco tiene que ser una especie de propaganda a esos partidos, sino más bien yo creo que al pueblo hay que darle las herramientas para que reflexione, para que piense. Y eso no solamente lo dice no hay que dárselo pues con, digamos, haciendo arengas, sino también contándole chistes, haciéndole bromas. Entonces, y eso es lo que yo hago en mi literatura, ¿no? Utilizo, claro, mi idea de que es interesante el aspecto político, el aspecto social, pero el humor tiene que estar siempre presente ahí. O sea, como digo, ¿no? Yo me burlo incluso de esa izquierda de antes, la de ahora y posiblemente la que vendrá. Justamente, bueno, lo tienes bastante claro, pero igual tengo que hacerte esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué esperas de la literatura? ¿No? En el sentido de que todo escrito siempre, o todo escritor, mejor dicho, tiene siempre presente los logros estéticos, ¿no?, de su obra, pero a su vez regularmente lo anima un proyecto, ¿no?, que si queremos puede entenderse como una imagen que se quiere proyectar o un efecto que se quiere lograr con esa imagen. En esa medida, ¿cuál es el efecto que pretendes, qué esperas de tu literatura? Sí, lo que lo que a mí más me interesa o lo que yo creo que se puede hacer con la literatura es llegar a un punto donde la gente que lee, ¿no?, que se interesa por la lectura, por los textos que uno escribe, de todos o de otros escritores que escriben, es que le ayude a reflexionar, a mirar de otra forma las cosas, que no tiene que ser un manual, ¿no?, donde le va a enseñar lo que tiene que hacer. Entonces para eso nos basta ya Coelho, ¿no? Pero sino más bien que sea, pues, que tenga diversas lecturas, que sirva para todos. Si un joven lee una de mis novelas, seguramente lo va a tener una concepción, una idea, le va a despertar a algo a él. Una persona que tiene más experiencia de lectura o que tiene más experiencia de vida, que se encuentre otras cosas. Lo mismo otros jóvenes, ¿no?, o otras personas, mujeres, hombres, mayores, cada uno va a encontrar algo. Entonces a mí me interesa despertar eso, o sea, que la gente que lee se interese y por lo menos si empieza a leer que lo termine de leer y termine contento, que termine feliz, que termine riendo de la historia, de la vida, de lo que se cuenta en esa novela. Me parece que eso es lo más importante. Y, y creo que así, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, tú vas a llegar un poco a inquietarlo con otras cosas, a despertarle, a darle vida o visión de otras cosas de la vida, ¿no? Porque todos tenemos algo que contar. El asunto es cómo lo contamos y para qué lo contamos, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. Si es que en algún momento esas dos respuestas, esas dos preguntas hay respuesta en la gente que me lee, yo creo que con eso he logrado lo más importante que es mi idea, mi sueño, que lean, que reflexionen y tengan alguna idea nueva sobre lo que es la vida y lo que es el ente humano como un ser solidario, social y político. Lo que dices me parece importantísimo porque ahora vivimos una onda en la que muchos asumen que la literatura solo entretiene, ¿no? Y como sabemos, su función obviamente no es dar, como tú bien dices, no es dar un mensaje político, pero que no sea su función no quiere decir que no lo haga, ¿cierto? Al fin y al cabo sí, sí lo hace, sí proyecta. Y a mí si algo me interesa particularmente me llama la atención, o sea, me agrada de tu narrativa, es el lenguaje, ¿no? Has explorado
me parece, distintos géneros, distintos recursos, lo acabamos de conversar, tú también lo acabas de decir, de señalar, el humor, lo oral, la dimensión política, a ello hay que añadir lo erótico, lo sensual e incluso lo sexual en determinados relatos o parte de algunos textos, y todo ello lo expresa a partir del lenguaje, un lenguaje que eh, creo que bastaría ver las últimas novelas para notar la diferencia que haces, o sea, el distinto uso que haces en, por ejemplo, Coco Chiján, que es hay un lenguaje muy distinto a Paro Nacional y muy distinto a Mamá Angélica, donde recurres al testimonio, a veces parece que creo que es directo, ¿no? Mm. De la CBR, imagino, no sé, me parece que sí, tú ya no podrás esto confirmar o desmentir. Eh, y lo acabas también de decir, ¿no? El lenguaje es importantísimo en la escritura, ¿no? Entonces, aunque parezca una pregunta ya que se cae madura y que se ha respondido, creo que podemos insistir un poco en ello. Eh, ¿Cuál es el peso que le das tú al lenguaje? ¿Por qué lo vas cambiando de repente en uno u otro texto? ¿Qué necesidades te llevan justamente a explorar? Yo diría que explorar, porque tu novela Me llamo Paro Nacional me parece que es bueno, no es Paro Nacional, perdón, es un claro ejemplo de cómo se puede explorar el lenguaje, ¿cierto? En esa novela, me parece que lo haces muy, muy bien. O de cómo puedes renovar géneros que algunos anuncian caducos, ¿no? No falta quien diga que ya la novela sobre la violencia ha llegado a sus límites y no es así, y tú también lo acabas de mostrar con Mamá Angélica. Entonces la pregunta es justamente ello, ¿no? ¿Cuáles son las opciones, las oportunidades, el panorama que te abre el lenguaje en tu narrativa como autor? Sí, como tú lo dices, no es una apuesta, ¿no? O sea, yo no sé la respuesta de la población. O sea, no quiero decir que no, que yo escribo sin pensar en el lector. Sí, yo creo que todo escritor cuando piensa en publicar tiene que pensar en el lector. Pero lo que tú estás ofreciendo, digamos, las consecuencias de eso es impredecible. O sea, no sé cuál va a ser la reacción de la población. Yo recién me voy dando cuenta cuando el libro empieza a leerse, ¿no? O a veces cuando discutimos con los editores, ¿no? O sea, un texto, un fragmento o la historia misma, cuando por ejemplo el erotismo pasa a ser más pornográfico o más explícito que solamente un sentimiento. Entonces todas esas cosas, como autor tú lo escribes, lo haces, pero no sabes lo que va a pasar al final de todo, ¿no? Pero eh, a mí me interesa incluso, eh, no quiero decir irme por encima de la opinión de los editores o de los que hacen corrección de estilo, no, lo que a mí me interesa es que haya digamos, un texto que sea claro y que sea, digamos, convincente de lo que estás diciendo, lo que quieres hacer, ¿no? Y para eso yo siempre he buscado el contexto, no solamente político-social, sino también el contexto geográfico, la cultura de mis personajes. Por ejemplo, Coco Chiján es una historia que está centrada en la selva, entonces tenía que usar por lo menos todo lo que es el ambiente selvático, amazónico, ¿no? No solamente de las personas, sino lo cultural, incluso la mitología o la tradición oral de sus pueblos, le tengo que usar para poder un poco eh, darle a mi personaje un protagonismo especial, que esté ubicado dentro de esa zona. Con Mama Angélica eh, vuelvo, o por lo menos por primera vez utilizo un lenguaje diferente, que no muchas veces, o casi en ninguna de mis novelas ha habido eso de utilizar diferentes estilos, temas. Mama Angélica no puedo decir que es una novela, puede ser un libro híbrido, donde hay testimonio, donde hay canciones, o sea, la metaliteratura que se llama en general, donde también hay la intervención de otros personajes secundarios que cuentan también la historia ligada a la lucha de la señora Angélica Mendoza. O cuando, por ejemplo,
en un cuy entre alemanes. Entonces me interesaba que el autor hable dentro de una sociedad como es la sociedad alemana, ¿no? Que utilice ese lenguaje que se habla en Alemania. O sea, los latinoamericanos que estamos allá tenemos un lenguaje diferente que cuando estamos en el Perú, por ejemplo, un peruano, ¿no? Entonces dejamos de hablar un poco el lenguaje peruano y nos convertimos más en latinoamericanos realmente. O sea, a veces yo en broma digo, ¿no? Yo vine a Alemania a aprender alemán y resulta que he tenido aprendiendo boliviano, chileno, ecuatoriano, colombiano, porque nos mezclamos todos y hablamos de esa forma. Entonces, recién cuando vienes al Perú te das cuenta que hay algunas palabras que acá no lo conocen porque es propio de otros países, ¿no? Entonces, todo, eso es lo que yo hago. O sea, lo que me interesa a mí es que cada personaje tenga su lenguaje propio y crezca dentro de un contexto determinado, donde su cultura sea la predominante. Y es por eso que las diferentes novelas o los diferentes cuentos, de acuerdo a dónde se desarrolla, tiene pues su propio mundo, digamos, su mundito ahí que está palpitando, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa explotarlo también, ¿no? Y como digo, la migración, por ejemplo, me ha dado a mí muchas cosas que si hubiera estado aquí en el Perú quizás no lo hubiera tenido, ¿no? Esa experiencia en Europa es importante, o sea, el roce con otros colegas latinoamericanos, o sea, paisanos latinoamericanos, te hace dar cuenta que nuestro mundo es más amplio, como para decir, como un peruano, y también ajeno, ¿no? Y hay que apropiarse de toda esa cosa para poder escribir. Justamente a mí también me ha llamado mucho la atención un cuy entre alemanes con otros relatos que tocan también el tema de la migración en tu caso, porque hay varias formas de ver la migración, ¿no? Desde el punto de vista de repente un poco más trágico, más tenso, pero también como haces en tu novela y en muchos relatos, que es casi un canto a la vida, ¿no? Al contacto a partir del amor, del sexo, de apropiarse de cierta manera también de Europa, ¿no? De vivir la vida europea desde una identidad que no entra en, digamos, en caos, ¿no? Sino se ha metido una identidad bastante fuerte latinoamericana en un espacio europeo. Eso me lleva a consultarte justamente acerca de específicamente el tema de la migración, porque tienes esta novela, pero tienes otros cuentos distribuidos anteriormente. ¿Ha ido cambiando tu percepción acerca de la migración en tu narrativa o se mantiene constante? Imagino que sí, ¿no? Pero igual habría que consultarte si es que la has mantenido o la has ido modificando un poco. Mira, depende qué es lo que tú quieres expresar, o sea, lo que yo quiero expresar. O sea, para mí la migración como tú dices, un canto a la resistencia. O sea, tratar de mantener tu identidad, de no dejarte someter por el ambiente, digamos, alemán. En cuanto a mi relación con otras migraciones de otros países, por ejemplo, la migración turca o la migración árabe, por ejemplo, que es diferente a la migración latinoamericana. Los turcos tienen, las primeras generaciones, por ejemplo, han tenido siempre una forma de vivir en guetos, encerrados, no conocer nada de lo que es la cultura alemana. Más bien la primera y segunda generación ya se abren al mundo alemán, incluso ya son alemanes prácticamente, son turcos de origen alemán, digamos alemanes de origen turco. No son alemanes, ellos hablan alemán perfectamente, escriben y hablan en alemán. Entonces es diferente la cosa. Lo mismo sucede ahorita con la migración latinoamericana. La generación por ejemplo, la mía o las anteriores, ha sido también una especie de encerrarse en sus pequeños guetos familiares y no salir de ahí. Entonces, pero ya la juventud de ahora, por ejemplo, jóvenes, chicos que han nacido allá de parejas tanto peruanas como binacionales, es diferente ya no es la migración que yo conocí, esa migración que llegaba y lloraba todos los días porque no podía comer caucao o no tenía su ceviche. Ahora no, ahora vivimos otro tipo de migración, o digamos, de hijos de la migración, donde ya
la globalización ha hecho de tal forma que, y sobre todo que la gastronomía peruana pues, esté ahorita en la boca de todo el mundo, digamos así, en forma... entonces, claro, ya los peruanos están viviendo en Alemania, pero diferente, porque ya tienen lo que de alguna forma no lo tenían antes. Entonces viven, digámoslo así, más felices, si se quiere, a pesar de muchas otras circunstancias. Y la generación nueva, las primeras, segundas generaciones ya, ellos ya también, como ya no se sienten migrantes, por ejemplo, ¿no? A pesar de una relación todavía con los padres, con la familia de migración, pero ellos ya no, ya no. Entonces, de todas maneras cambia ya nuestro mundo, las cosas que uno vemos, ¿no? En mi caso personal o digamos privado ha sido mucho más fuerte eso, ¿no? Porque yo he vivido prácticamente metido en el mundo alemán, ¿no? Entonces mi relación con la migración latinoamericana era los fines de semana, algunas fiestas que hacían o las reuniones en un bar, que es donde yo me iba y me alimentaba de las historias que ellos contaban de lo que pasaban, de lo que sufrían como migrantes ilegales, ¿no? Entonces, y claro, desde mi punto de vista, yo a esa migración que me la contaban así, media trágica, yo lo convertía en comedia, ¿no? Entonces, una especie de migración, de la tragicomedia de la migración. Y ahora, como digo, ¿no? Es otro mundo ya. La migración de ahora, los jóvenes ya no es lo que fueron sus padres. Yo mismo ya no soy el migrante que fui hace 20 años cuando recién llegué, con toda la idea de que solamente voy a estar de paso y de ahí voy a volver a mi país, que no me voy a quedar. Al fin y al cabo uno se queda. Como diría Brás de Echenique, nos convertimos en quedados, no migrantes. Entonces, esa es la gran diferencia. Son susceptibles, casi no se notan. Y por eso me interesa describir también esas pequeñitas cosas, esas diferencias que hay, contarlas, ¿no? O sea, a la luz también de otros autores que hay, por ejemplo, ahorita los coreanos, por ejemplo, de segunda generación, están en la cúspide de la literatura alemana, o sea, están de moda, digamos, ¿no? Entonces, y también los jóvenes turcos, por ejemplo, que incluso han incursionado, y eso es lo que me gusta de la literatura de la migración, es que ellos también tratan de buscar su propio idioma, sobre todo los turcos. En Colonia mismo, en la ciudad de Colonia, hay todo un movimiento de literatura turca que está revirtiendo, digamos, ese acartonamiento del alemán, lo están transformando en un lenguaje diferente, con jergas que mezclan el turco con el alemán. Entonces, y te sale prácticamente otro idioma, Kanakssprache que le llaman, ¿no? Es el idioma del rompimiento, algo así podríamos traducirlo más o menos. Y que cambia de todas maneras el tono del alemán, cambia el tono de las historias y muchas veces al alemán normal y corriente lo pone en la estocada, porque bueno, ¿y qué quieren estos escribiendo así? A tal forma que cuando uno de ellos ganó un concurso, creían de que ese autor no existía, que era un seudónimo, o que alguien lo había inventado, que no existía, hasta que cuando fue a recibir el premio se dieron cuenta que sí, era un escritor turco, joven. Todo eso es que cambia mucho digamos, en la visión de lo que es el migrante, lo que somos los migrantes ahora y lo que seremos dentro de poco, ya no migrante en el sentido estricto de la palabra, sino hijos de migrantes, ¿no? Hemos hablado pues de diversos registros, pero además tú eres yo diría, incansable explorador de géneros y subgéneros, ¿no? Porque he visto que, así como te mueves entre lo político, también has ensayado el microrrelato, ¿no? También lo fantástico, como bien has señalado, la literatura de la migración, quizá más que la del exilio, la de la migración, también la violencia política. Y en esta búsqueda constante, temática y recursos, tus últimas novelas, Coco Chiján, Paro Nacional y Mamá Angélica, han irrumpido, me parece, y han refrescado la novelística para pensarlo en lo más cercano, peruano por lo menos, ¿no? En principio. No digo que no tenga impacto más allá de ella, sino que un poco en lo que uno conoce. Y eso me lleva a preguntarme
qué te ha llevado a ir abriendo de repente esta oferta que antes ya tenías también ya diversa, pero ahora creo que está mucho más diversificada? En pocas palabras, ¿qué te llevó primero, una pregunta de tres partes, a interesarte por el tema de Coco Chiján, por el de paro nacional y por el de Mamá Angélica? Em, Como creo que ya lo dije, o lo dije alguna vez también en otras conversaciones con otros amigos, es que me interesa resaltar esas pequeñas vidas sencillas de los pueblos, ¿no? O sea, Coco Chiján es simplemente un personaje de una nación aguajún sin mayores pretensiones, pero sin embargo detrás de eso existe toda una cultura, una historia, y eso es lo que me interesaba contar, esos pueblos que están siendo olvidados, esos pueblos que están siendo cada vez más relegados al olvido y sobre todo a su extinción, o sea, se está tratando, o sea, todo lo que está haciendo, digamos, el hombre, los gobiernos, es para extinguir esas civilizaciones, esas culturas. En la selva, por ejemplo, creo que hay más de 40 culturas. Algunas de ellas solamente ya son individuos, familias de 30, 40 personas, nada más, ya no son pueblos, digamos, ciudades, o que pueden significar un peligro para la sociedad peruana o para el Estado peruano. Sin embargo, todo eso se está acabando, se está terminando, al mismo tiempo que su mismo ambiente se lo va destruyendo, ¿no? Eh, Paro nacional para mí era también una cosa, porque actualmente a partir de toda esta nueva política cultural que se está haciendo en el país, es negar toda la historia, se trata de construir una nueva historia, la historia de los vencedores, como siempre se habla que la historia lo escriben los vencedores, y ahora lo están tratando de hacer eso, ¿no? O sea, todo lo que significó la violencia en los años 80 hasta el 2000, pues se está tergiversando totalmente, no se está buscando la verdad, no se está buscando justicia, sino lo que se trata es de olvidar y tergiversar todo eso, ¿no? Echarle la culpa a otras, a, a los propios, digamos, subversivos, cuando también la culpa está en los que se supone defendían la democracia, o que defienden la democracia, la civilización, entre comillas. Mama Angélica es el ejemplo clarísimo de lo que está sucediendo aquí en el país últimamente. Cuando yo lo escribí, yo realmente pensé que estaba haciendo una historia que va a significar el orgullo para los ayacuchanos, por ejemplo, ¿no? O por lo menos para los peruanos en general. Pero me doy cuenta que esa realidad no es así. Yo llego a Ayacucho y nadie asistió a la publicación, a la presentación del libro. Ni siquiera el presentador del libro se presentó. O sea, y cuando yo fui a un colegio a hablar de la señora Angélica Mendoza, nadie sabía de ella, nadie la conocía y a nadie le interesaba. Entonces, claro, yo les dije en la escuela, dije, bueno, ustedes los alumnos no tienen la culpa. Y las maestras también, o los maestros que están aquí tampoco, porque ese es más bien el sistema que no se interesa por resaltar la historia de sus pueblos, de sus regiones, de sus localidades. No les interesa, por ejemplo, la riqueza que tenemos en cada región, rescatarla para el beneficio de la población. Entonces, todo eso lleva a hacerme ver pues, de que de alguna manera me equivoqué con el libro, digamos, a pesar de que la historia es simplemente para mí significaba también una especie de, digamos, dignificar, reconocer la lucha de una señora que a pesar de su situación económica y social, y su cultura también era quechua hablante, eh, que luchó por la dignidad, que luchó por la justicia, que buscó la verdad toda su vida hasta que murió. Sin embargo, veo que eso aquí en la población actualmente no le interesa a nadie. Incluso la misma gente que antes un poco reivindicaba este tipo de luchas, ahora no se interesan. Son poquísimos, ¿no? Los que de alguna forma ven que eso debemos insistir, debemos
continuar con eso. Algunos lo han calificado como un libro valiente, un autor que se sale de fuera para decir, bueno, esta es lo que tenemos que seguir apostando porque la verdad y la justicia se hagan una realidad. Entonces, pero como digo, esas son las poquitas voces que hay. Hasta la fecha no he visto ninguna reseña de Mama Angélica en alguna revista, en algún periódico, aunque sea digital, o en Facebook, por lo menos en las redes sociales. No hay nada, ¿no? A pesar de que ha sido distribuida por los canales para la prensa normales, como en otros casos. Lo mismo ocurre con Paro Nacional, salvo 2 o 3 personas que han escrito para algunos medios, digamos, más virtuales, ¿no? Que la prensa escrita, ¿no? Entonces, las tendencias también son ahora de ese tipo, en la prensa misma, ¿no? Donde no interesan, digamos, este tipo de literatura, sino más bien una literatura más comercial, una literatura, como ya lo dijiste también, para entretener a la gente, pero no para hacerla reflexionar, no para hacerla pensar, ni siquiera darle ideas de lo que puede ser una sociedad justa, una sociedad más solidaria. O sea, y es lamentable, ¿no? A pesar de que vivimos una situación bastante difícil, las mismas organizaciones populares tratan de buscar un camino de unidad, pero que tampoco lo logran. No hay, digamos, ese aspecto subjetivo como se hablaba antes, ¿no? Teníamos tenemos la situación subjetiva estaba en alza, las cuestiones materiales más bien no estaban dadas, se hablaba en los años 80. Ahora es al revés, ¿no? Las condiciones están dadas, las objetivas están dadas, pero nos falta el ente subjetivo, ese motor que de una vez unifique todo eso y demos el paso final para cambiar esta situación de mentira, de oprobio, de engaño y de maldad, incluso al extremo. O sea, nunca hemos vivido una sociedad tan horrible como la de ahora, ¿no? O sea, ya ni siquiera hay términos para calificarla, ¿no? Pero estamos en ese mundo ahorita, ¿no? Pero tampoco voy a decir que solamente se trata del Perú. Eso también está ocurriendo en Europa. El neoliberalismo y su cultura se han expandido y estamos también allá llegando a esos extremos, ¿no? Que la cultura, las culturas, digamos, contestatarias se están cada vez más apagando. Pesa más la prensa oficial, pesa más lo que se dice en los medios de la política oficial, más que la alternativa, a pesar de que se habla mucho de movimiento alternativo en Europa. Sin embargo, el movimiento alternativo ha cambiado totalmente. Tenemos el Partido de los Verdes, que eran los pacifistas, los que se oponían a todo tipo de armamentismo y de guerras. Sin embargo, ahora, junto con el gobierno, apoyando a Ucrania, mandando armas a Ucrania para quedar bien con la OTAN, o la NATO, en español, y estar al mando, digamos, del jefe de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo eso se ha visto en estos últimos tiempos y ese resultado se ve también en las elecciones internas de cada país. En Austria ha ganado la ultraderecha, o sea, los neonazis, el nazismo. En Alemania se ocupó la segunda fuerza electoral en las últimas elecciones y acaba el gobierno de coalición de romperse y llama a elecciones para el marzo del próximo año. O sea, todo eso es consecuencia de las guerras, ¿no? Porque no son capaces de sostener o sea, la economía no es capaz de sostener todo ese aparato político que está haciendo y al revés, más bien refuerza el populismo de la ultraderecha, ¿no? Con claros ejemplos. Ellos dicen, por ejemplo, la población de Ucrania que ha venido a Europa como exiliados, como refugiados, han recibido todo tipo de privilegios, ¿no? Que desde el punto de vista político, yo también, solidariamente, sí hay que darles, porque son gente que viene perdiéndolo todo. Pero la derecha lo utiliza desde el punto de vista opuesto, que es lo que ellos dicen, diciendo, mira, yo soy desocupado, tengo solamente 500 euros al mes, con lo que tengo que pagar casa, tengo que pagar gas, electricidad, etcétera, y comer, alimentarme con 400 euros. En cambio, los de Ucrania han venido y le han dado aquí casa gratis, le han dado visa para que trabaje.
y cómo a los refugiados de Siria y de eso no le han dado nada de eso. Entonces, eso lo utiliza la ultraderecha para convertirlo en votos. Y esa es la consecuencia de ahora, ¿no? O sea, a más guerra, más surgimiento de la ultraderecha, porque se están destinando cantidades de dinero para sostener una guerra absurda, pero que son propios de sus intereses. Ellos hacen de la guerra, hacen su agosto, como se dice, ¿no? Ellos ganan con esto, ¿no? Y son empresas que, como están perdiendo en la venta de autos, ellos mismos producen armas, ahí es lo que ganan, ¿no? Es cierto, ¿no? O sea, hay una, eh, para el caso peruano probablemente, un poco tomando lo de Mamá que le comentabas al inicio, casi una despolitización, ¿no?, de la mayoría, porque la palabra política de ciertos sectores es casi una blasfemia, ¿no? Si alguien habla de política, de reclamos políticos, estás traicionando, digamos, incluso la democracia tal como la Sí, entiende. sí. Creo que estos efectos en la literatura todavía no se sienten, o todavía no tanto, me parece. Quizás sí hay algunos chispazos, ¿no? A veces todo esto va de la mano, ¿cierto? Ciertas narrativas se imponen porque son poco peligrosas, porque son poco cuestionadoras, porque de pronto eh, solamente abordan al individuo, y la narrativa es extensa, o sea, todo entra allí, ¿no? Parte de una premisa que se narre bien. Tú lo tienes bien claro, ¿no? Me queda bastante claro, repitamos, que tienes una idea bien definida de a lo que apunta tu literatura. Y para ir cerrando, quiero hacer una pregunta, es una curiosidad, ¿no? Acerca de tú que escribes cuento, novela, y entiendo que has escrito poesía al inicio, ¿no? Entonces, dos preguntas en realidad. La primera es si todavía escribes poesía, ¿no? Y la segunda, ya que exploras tanto el género del cuento como la novela, eh, ¿con cuál te sientes más cómodo? O si te sientes cómodo con los dos, ¿qué te da cada uno de particular? Bueno, la poesía, yo creo que como todos los jóvenes que empezamos a escribir, empezamos supuestamente poemas, escribimos poemas, supuestamente, porque tú sabes, escribir poesía es una cosa seria realmente, ¿no? Pero esos años, pues nosotros nos creemos poetas escribiendo unos cuantos versos que incluso ni siquiera son tan originales y hasta podemos llamarnos un poco cursis, ¿no? O sea, yo amo a mi mamá, te quiero a ti porque eres esto y lo otro, pero eso es, como diría Mariette, pues nuestra edad de piedra, ¿no? O sea, yo hasta un poco que trato de que se olviden de ese librito que apareció, pues, menos mal que se publicó en Alemania y creo que creo que tengo un ejemplar todavía por ahí escondido. Eh, Más me siento como en la narrativa en general, o sea, ya sea en el cuento corto o en la novela, pero sinceramente la novela me gusta mucho más porque veo que tengo muchas cosas más que decir, más que contar. Y cada vez que yo empiezo un texto, a veces lo empiezo también pensando en un cuento corto, digamos, ¿no? Pero de pronto se empiezan porque yo no planifico, digamos, así, sino que en el transcurso, conforme voy escribiendo, se me van ocurriendo cosas, entonces ahí recién empiezo a decir, ah, bueno, sí, el personaje debe tener más, hay otro personaje, ya voy más o menos pensando en la novela, pero eso no empieza desde un comienzo. Entonces, eh, cuando se me agota la idea de más allá del cuento, pues me quedo solamente en el cuento. Y trato incluso el cuento mismo, recortar, o sea, limpiar un poco para que quede más redondo el cuento, ¿no? Pero cuando veo de que eso se puede extender, entonces le doy rienda suelta a eso, ¿no? Y sigo escribiendo, sigo anotando cosas, voy añadiendo cosas, poniéndole algunas cosas a mis personajes, personaje central fundamentalmente. Eh, por ejemplo, en una novela que ya lo terminé de escribir hace poco, es inédita, por ejemplo, lo que hice es eso. Primero empecé una historia de amor de una chica, un cuento, además era pero en el cuento, cuando estuvo listo, me di cuenta de que hay varias cosas más que puedo extenderlas. Y se me ocurrió utilizar la tradición oral de Europa.
de los países nórdicos, y eso, para hacer eso, entonces se ha convertido en una novela, de que yo solamente pensaba unas 160 páginas, ha sobrepasado todo eso. Ahora, claro, yo tendría que someterlo todavía a una revisión, quizás acorte un poco, pero como te digo, ¿no? O sea, yo me siento más seguro, si se quiere decir, en la novela, o sea, un texto largo, digamos, ¿no? Porque tengo más posibilidades de contar cosas y no solamente estar pensando en que el cuento o la historia tiene que terminar ya y resumir para que la historia sea realmente una historia corta y buena. Entonces, me cuesta muchas veces eso. Por eso prefiero la novela. Y bueno, acabas un poco de adelantar, pero para que nos detalles, ¿qué próximos libros se vienen, Walter? Eh, tengo varios proyectos, o sea, algunos son supersticiosos, no quieren contar sobre lo que pasa. Yo no creo en esas cosas, porque lo que puede pasar es que simplemente no se publique o que yo me muera en el intento. Más no, ¿qué podemos esperar? Nada, ¿no? Porque mira, tengo una novela que lo estoy escribiendo ya hace un buen tiempo. Es un poco no la continuación de Coco Shihan, sino Coco Shihan en la coyuntura del Baguazo. Mi título provisional es Coco Shihan en la curva del diablo. Entonces ahí cuento todo lo que pasó, ¿no? Pero también a la luz de la tradición oral aguajún. Tengo otra novela donde recreo un poco, es un poco más autobiográfica, recreo la vida de mi hermano como militante político, que él murió en un accidente en España. Era músico, ingeniero mecánico y matemático. Entonces, revivo un poco esa historia de nuestra vida en Coyique, pero como digo, un poco más ligado a la militancia política, al activismo político. Pero también le meto mucha ficción, ¿no? Por ejemplo, es el hermano muerto que habla con Arguedas ahí en el otro mundo, que habla con Mariátegui, que habla con Mareda, el pintor Mareda, ¿no? Mareda. Así, con una serie de personajes. Y al mismo tiempo eso combinado con nuestra vida cotidiana allá en nuestro barrio, con los amigos, con la participación política, con la gente allá. Entonces, todo eso voy mezclándolo. Y el título provisional también es un poco largo, el Gilata que se llevó el lago Titicaca en una maleta. Ahora, ¿por qué un poco eso? Porque él antes de morir siempre decía que él quiere que sus cenizas lo boten en el lago Titicaca. Y yo muchas veces de broma le decía, no, ¿cómo vamos a botar en el lago? Eso sería contaminar el lago Titicaca, no podemos hacer eso. Bueno, esa es más o menos esa novela. La otra, como digo, el verano lleva tu nombre, que es esa la que ya está mencionando. Esos tres proyectos los tengo ya prácticamente listos. Una de Coco Shihan, la que está todavía, lo estoy armando, lo estoy dando para el final. Y también tengo otro proyecto que es una novela un poco más centrada en Europa también. Una novela de amor, pero a mí también esa mezcla de la política, ¿no? O sea, una pareja que entra de lleno a la lucha política en Alemania, porque ellos ya intervinieron en la revolución del 68, el movimiento del 68, el movimiento del 68. Entonces, a partir de eso, un poco que hago la trama de la historia para su participación en la política actual y el florecimiento del nazismo. Y en lo otro que ya está avanzado, pero todavía no sé exactamente cómo va a terminar, es no es la segunda parte, pero viene a ser otra parte del Cuy. No se va a llamar un Cuy entre alemanes, todavía no sé exactamente el título. Hay algunos que me han propuesto que se llama Señor Cuy. Y va a tratar un poco sobre, tú sabes que Mengele fue un médico nazi que experimentó con todo porque a él le interesaba tener hombres o seres humanos perfectos. Entonces él estudiaba a todos los que eran defectuosos, a los mellizos o gemelos, a los que nacían con algún mal congénito, ¿no?
Entonces eso le interesaba. Entonces como el cuy es un ser que se transforma de ser humano a cuy, entonces también entra en el juego del nazismo. Entonces el hecho de estar escapando de Mengele es un pretexto para hablar sobre el nazismo en Alemania, ¿no? Entonces, esas son las cosas que estoy entretenido estos últimos años y los próximos meses. Gracias, Walter, por informarnos sobre tus próximos proyectos. Me parecen, hay que estar atento pues, a cuando lo publiques. Y una vez más, Walter, gracias por acompañarnos en nuestro programa. Si tienes algunas palabras finales para el público. Bueno, yo agradecerles a ustedes por haberme permitido llegar a un público quizás diferente que no conozco y que a lo mejor van a estar también atentos o van a estar ahora curiosos por conocer algunos de mis libros que están publicados y que están en algunas librerías aquí en Lima, en el Perú. Y ojalá pues que me acompañen también en las próximas publicaciones, si es que se publican, ¿no? Y gracias una vez más para la amabilidad de recibirme aquí, conversar contigo y a través de ti también a los amigos a donde llega la publicación, la filmación, el video. Gracias, Walter. Con ustedes ha sido Walter Lingán en La Palabra a los Cóndores, ese programa de la sexta temporada. Ya nos veremos próximamente en una nueva edición. Hasta luego.